A continuación, vamos a revisar las estrategias para utilizar el método de Neurath en columna cervical. Entonces, ¿qué características tienen nuestros pacientes con dolor cervical a largo plazo? Bueno, habíamos hablado de posiciones antiálgicas, hablábamos de kinesofobia, también alteración en los procesos de reclutamiento de los músculos, y comentábamos que todos estos síntomas los podemos englobar como un control neuromuscular alterado. En esta diapositiva podemos ver diferentes estudios que nos demuestran que las alteraciones en el control muscular del cuello pueden tener diferentes consecuencias. Por ejemplo, en este estudio, en el primero, se ve que el dolor en la zona del cuello puede alterar la función y la fuerza. También se ve que hay una redistribución de la actividad entre los músculos del cuello, los ojos y la actividad de la musculatura cervical durante la rotación del cuello en pacientes que han tenido accidentes de latigazo. Hay alteración en el control neuromuscular para responder a los movimientos rápidos. Se inhiben los mecanismos anticipatorios. Entonces, lo que nos dicen todos estos estudios es que al tener dolor o al tener alguna alteración del control neuromuscular, no solamente se va a ver afectada el área cervical, sino que también vamos a tener una repercusión a nivel de tronco y velocidad de respuesta durante el movimiento. En esta diapositiva vamos a ver una revisión que se concentró en analizar qué alteraciones musculares se presentan al tener dolor cervical. Principalmente vamos a ver cambios en la estructura física que se van a demostrar con atrofia generalizada, infiltración de grasa y a veces hasta cambios en los tipos de las fibras musculares, lo que va a llevar a un cambio en el comportamiento muscular, haciendo que la musculatura profunda esté inhibida o sea una activación reducida. Vamos a notar un retraso en la activación de la musculatura cervical profunda, lo que limita la anticipación o el feed forward de la musculatura profunda para mantener la estabilidad de la estructura, y se va a ver una mayor actividad y fatigabilidad de los músculos superficiales. Al no estar la musculatura profunda estabilizando el segmento, entonces la musculatura global va a entrar en un programa de compensación y va a tratar de asumir la tarea de estabilizar el cuello, pero como no es su función, se va a fatigar. Entonces, toda esta reorganización de la coordinación muscular se va a notar en una fuerza reducida, en una resistencia limitada, nuestros pacientes se van a cansar más rápido, en una alteración de la precisión del movimiento, pierden la capacidad para saber cómo y dónde están posicionados en el espacio, va a haber una disminución en la eficiencia de la contracción muscular y esto se va a ver en una reducción del rango de movimiento, en movimientos probablemente dolorosos o dificultad al realizar las tareas diarias. En este estudio se quiere registrar la activación del flexor profundo del cuello en personas que tienen dolor y en personas que no tienen dolor. En este caso se introdujo un electromiógrafo a través de la nariz para poder captar la contracción de los músculos profundos del cuello. De una forma muy similar al estudio que revisamos en la activación del transverso en relación al movimiento del brazo, también se utilizó aquí la flexión de hombro como un parámetro para ver si el dolor de cuello afectaba la activación de los músculos mientras realizaban los movimientos. Y aquí lo que podemos ver es que cuando nuestro paciente no tiene dolor, la calidad de la contracción y la respuesta de la musculatura es más temprana que
cuando tenemos dolor en el cuello. Cuando tenemos dolor en el cuello podemos ver que la tasa de activación es más tardía y también la calidad de la contracción es pobre. Entonces, el dolor en el cuello definitivamente puede reducir la calidad y la tasa de activación de la musculatura de los hombros. Lo que podemos concluir de este estudio es que hay una relación entre el dolor y la tasa de activación del flexor profundo del cuello. Se ve que a altos niveles de dolor hay mayor retraso en la activación del flexor profundo del cuello. Y cuando a los pacientes se les pidió que realizaran una ligera flexión craneocervical durante la flexión de hombro, se observó una mejor tasa de activación. Aquí podemos observar los flexores cervicales profundos de nuestro cuello. Tenemos el largo de la cabeza y el largo del cuello. Y se ha visto que cuando tenemos episodios de dolor cervical, esta musculatura se encuentra inhibida y la musculatura movilizadora se encuentra facilitada o hiperactiva. Y es lo que nos produce la sensación dolorosa a largo plazo. Este estudio es muy interesante porque lo que analiza es la distribución de los usos neuromusculares en diferentes zonas del cuerpo, con la finalidad de ver en dónde hay una mayor distribución. Entonces, se ha visto que la mayor densidad de usos neuromusculares están en C5 y C7, desde la infancia hasta la vejez. Estos músculos antagonistas en el cuello tienen usos de diferente distribución y el largo del cuello tiene una densidad significativamente mayor que los multífidos. Estas características del uso no cambian con la edad. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos pacientes geriátricos, su edad no tendría que ser un impedimento para que pudieran llevar o obtener todo el beneficio de tener un entrenamiento con suspensión en NEURAC. Como lo decía hace un momento, gracias a este hallazgo, morfológicamente la edad muscular retiene su capacidad funcional sin importar la degeneración osteoligamentosa. Ahora, ¿a nosotros en qué nos sirve saber que estos usos neuromusculares son más densos en la zona del cuello? Bueno, esto nos va a proporcionar mayor información de cómo estamos ubicados en el espacio. Entonces, si nosotros nos tomamos el tiempo de trabajar la activación de esta musculatura, le podemos ayudar a nuestros pacientes a determinar con una manera más precisa cómo están ubicados en el espacio. Y eso nos tendría que apoyar para que tengan la sensibilidad para corregir las posturas que se han modificado por la sensación dolorosa. Activar la musculatura profunda, sobre todo los flexores profundos del cuello, debería de ser una primera aproximación en el tratamiento cuando estamos tratando dolor lumbar. Este tratamiento no importa, tiene el mismo efecto sin importar si el paciente es joven o si ya es de edad avanzada. Aquí podemos ver una revisión sobre el ejercicio para dolor cervical. Y aquí la conclusión de los autores es usar ejercicios específicos de fortalecimiento como rutina de entrenamiento en el dolor cervical, dolor cervicogénico y radiculopatías puede ser beneficioso. Las investigaciones nos muestran que el uso de ejercicios de fortalecimiento y resistencia en la zona cérvico-escapular y hombro son beneficiosos para reducir dolor y mejorar la función. Entonces, aquí nos están diciendo que es importante trabajar el cuello, pero también es muy importante integrar fortalecimiento y resistencia en la zona cervical y escapular. Sin embargo, solo los estiramientos no consiguen efectos beneficiosos. Aquí es algo que tenemos que entender porque cuando nos duele el cuello, la mayoría de las veces lo que nosotros les recomendamos a los pacientes es que estire el músculo para que no esté tenso. Pero al estirar ese músculo vamos en contra de la función que tiene el cuello, que es estabilizar la cabeza. La cabeza pesa un montón. Entonces tú imagínate poner a trabajar a una cuerda estirada, a una liga estirada, a cargar peso o a soportar peso. Entonces lo que tendríamos que ver es
Los estiramientos nos sirven hasta cierto punto, pero lo que nosotros queremos es enseñarle a nuestro cuello a gestionar la carga de la cabeza, o sea, el peso de la cabeza. Ya en investigaciones futuras determinaremos las dosis óptimas. Recuerden que en la investigación en fisioterapia es muy difícil tener a veces resultados o prácticas o guías de práctica clínica, porque depende mucho de la aptitud y de la destreza del terapeuta para aplicar las terapias y a veces no es fácil replicarlo. Hablando del ejercicio terapéutico, se recomiendan ejercicios diseñados para fortalecer o estabilizar la columna para reducir el dolor y prevenir lesiones. Hay mucha evidencia que dice que hay alivio intermedio para dolor no específico y lesiones tipo latigazo. No hay mucha evidencia para la mejora en la inhabilidad. Y no hay evidencia que indique que hay una técnica mejor que otra o que el ejercicio puede prevenir la aparición del dolor lumbar. Como decíamos, los terapeutas que trabajan la evidencia basada en la práctica están todavía definiendo e integrando su experiencia con la evidencia actual. Ahora, ¿qué efectos pueden tener diferentes intervenciones? Tendríamos que considerar el entrenamiento de fuerza y resistencia de los flexores cervicales globales, el reentrenamiento en baja carga de los flexores cráneocervicales, que es la musculatura local, para reducir efectivamente el dolor y mejorar la función. El entrenamiento de fuerza-resistencia de los flexores cervicales globales es eficaz para reducir las manifestaciones mioeléctricas y aumentar la fuerza voluntaria muscular del esternocleidomastoideo y del escaleno anterior. Entonces, esto es lo que yo les comentaba. Si ustedes nada más se dedican a estirar la musculatura del cuello, entonces no vamos a restablecer las manifestaciones mioeléctricas. Necesitamos enseñarle a ese esternocleidomastoideo y a ese escaleno cómo soportar la cabeza. Afortunadamente, Niurak es un método que incluye ejercicios para ambos elementos. Trabajamos la musculatura local con nuestro control motor y trabajamos la musculatura global con la transferencia de cargas cervicales. Solo reentrenar los músculos flexores craneocervicales nos puede ayudar a mantener una postura torácica y cervical erguida. Por eso este tratamiento es tan importante en nuestros pacientes de edad avanzada. Podemos ayudar a corregir muchísimo su postura solo con reentrenar los músculos flexores profundos del cuello. Tanto el entrenamiento en baja carga de los músculos flexores como el entrenamiento propioceptivo son efectivos para mejorar el sentido de posicionamiento cervical. Entonces, como decíamos, el activar la musculatura profunda con control motor y luego reforzar la transferencia de cargas cervicales con los ejercicios de transferencia de cargas nos van a ayudar a tener una mejor sensación de posicionamiento cervical, lo que va a ayudar a nuestros pacientes a poder mantener mejor las posturas. En este estudio vamos a comparar la evolución de pacientes que siguieron un programa de rehabilitación con Niurak y un grupo control que nada más hizo fisioterapia convencional. Se utilizaron a 20 sujetos con dolor crónico cervical, divididos en dos grupos, el experimental y el control. Los dos grupos recibieron fisioterapia tradicional, 3 sesiones a la semana durante 30 minutos durante un periodo de 4 semanas. El grupo experimental practicó los ejercicios de Niurak durante 30 minutos al día, durante 3 días a la semana, en el periodo de 4 semanas. Antes y después de la intervención se midieron las escalas visuales análogas de dolor, una encuesta de inhabilidad para el cuello, BioRescue para equilibrio, cuestionario de síntomas de fatiga y una encuesta F36 para salud en general. Ahora aquí podemos ver los resultados. En cuanto a la escala visual analógica de dolor, vamos a ver a nuestro grupo experimental antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Notamos que hay una diferencia. Y en el grupo control, esto se mantuvo prácticamente igual después de 4 semanas. Hablando de la escala de Neck Disability, podemos ver al grupo experimental antes del tratamiento y después. Y también podemos notar que la diferencia en la mejoría es notable. El grupo control se mantuvo prácticamente igual.
Hablando de la escala de salud, podemos ver que la puntuación mejora bastante en el grupo experimental, mientras que en el grupo control se queda prácticamente igual. Con estos resultados podemos llegar a la conclusión de que el tratamiento con NEURAC es un programa efectivo que mejora la funcionalidad, disminuye el dolor y la fatigabilidad, aumenta el equilibrio y la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico cervical. NEURAC nos ofrece en este nivel dos alternativas para evaluar y tratar el control motor. La posición en supino y la posición en prono. Como hicimos anteriormente en los ejercicios de control motor, vamos a ayudar a nuestro paciente a adoptar una posición lo más cerca de su neutralidad y le vamos a pedir que mantenga esa posición durante 2 minutos. Al estar observando durante esos 2 minutos podemos ver cuándo aparece la fatiga, cuánto tiempo puede mantener la posición del paciente, la habilidad del paciente para mantener la posición adecuada, si hay alguna alteración en su respiración, si empezamos a observar la contracción de la compensación de la musculatura global y también si algunas de estas posiciones pudieran producir dolor. Para evaluar los movimientos cervicales tenemos el posicionamiento en decúbito supino, en donde podremos evaluar con el tronco suspendido la retracción cervical, la flexión lateral, la rotación y la extensión. En este caso lo que vamos a evaluar es el rango de movimiento, la calidad con la que realiza el movimiento el paciente, si puede disociar el movimiento del cuello de la cintura escapular, si puede mantener la alineación durante el trayecto del movimiento y si hay algún síntoma doloroso o alguna molestia al realizar los ejercicios.